días, mi nombre es Denis Montaña y hoy les vengo a hablar sobre el torno. ¿Qué es un torno? Un torno es nada más que quitar parte de una pieza mediante una cuchilla u otra herramienta de corte para darle forma. El torno es una máquina herramienta que realiza el torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. También se utilizan en muchas ocasiones para pulir piezas de revolución como cilindros, conos y hélices. También se usa para pulir. Podemos lograr alisar una pieza y dejarla suave y brillante. El torneado es posiblemente la primera operación de mecanizado que dio lugar a una máquina herramienta, por así decirlo. Aparte de tornear, el torno se puede utilizar para el ranurado, para cortar, lijar y pulir. ¿Cómo da forma un torno o torneado? Partiendo de una pieza llamada base, se va eliminando partes con la cuchilla a la pieza base hasta dejarla con la forma que queramos. El movimiento principal en el torneado es el de rotación y lo lleva la pieza a la que vamos a dar forma. Los movimientos de avance de la cuchilla y de penetración son generalmente rectilíneos y son los movimientos que lleva la herramienta de corte. Entonces, según lo que vengo explicando, en resumen tenemos tres movimientos básicos, los cuales son el movimiento de rotación, el movimiento de avance y el movimiento de penetración. En el movimiento de rotación, la pieza se coloca sobre un eje que la hace girar sobre sí misma. En el movimiento de avance, la cuchilla avanza paralela a la pieza en un movimiento recto. Y en el movimiento de penetración, la cuchilla penetra contra la pieza cortando parte de ella, formándose viruta. El control de estos tres movimientos es básico para así lograr dar forma a la pieza sin errores. Se pueden tornar piezas de muchas formas, ya sea con rosca, engranaje, cóncavas, convexas, entre otras infinidades de piezas. Muy bien, ahora voy a definir lo que son las partes básicas de un torno, las cuales son la bancada, que es su estructura y suele ser un gran cuerpo de fundición, sirve de soporte y guía para las otras partes del torno. También tenemos el eje principal y plato. Sobre este eje se colocan las piezas para que gire. En un extremo lleva un eje terminado en punta que es móvil, llamado contrapunto, para lograr sujetar la pieza por un punto. En el otro extremo se sujeta la pieza con un plato. El plato se puede cambiar mediante el lucillo. El torno dispone de varios platos para la sujeción de la pieza a mecanizar y que la hará girar en torno a un eje. La pieza queda sujeta por un extremo por el plato y por el otro, y la punta del contrapunto. La pieza se coloca en un plato y se mueve el contrapunto hasta que apriete la pieza. El movimiento de corte y de la pieza lineal se hacen mediante los carros, los cuales son el carro portaherramientas. Existen tres tipos diferentes de carros, los cuales son: el primero tenemos el carro longitudinal o principal, luego tenemos el carro transversal y por último el carro auxiliar o portaherramientas. Ahora a continuación voy a definir lo que es el carro longitudinal o principal. Este se mueve a lo largo de la bancada, o sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Produce el movimiento de avance de la pieza desplazándose en forma manual o automática paralelamente al eje del torno. Se mueve a lo largo de la bancada sobre la cual se apoya, y sobre este se encuentra montado el carro transversal. El carro transversal se mueve hacia adelante o hacia atrás. Perpendicular al carro principal es utilizado para dar la profundidad. Se mueve perpendicularmente al eje del torno en forma manual, girando la manivela de avance transversal
o embragando la palanca de avance transversal automático. Sobre este carro está montado el carro orientable o carro auxiliar, el cual es una base giratoria de 360 grados y sirve principalmente para hacer conicidades o penetrar la herramienta con cierto ángulo. El carro auxiliar solo puede moverse manualmente, girando la manivela de tornillo para su avance. El burril o herramienta cortante se sujeta en la torreta portaherramienta, que está situada sobre el carro auxiliar. La torreta portaherramienta, ubicada sobre el carro auxiliar, permite montar varias herramientas en la misma operación de tornado y girarla para detener el ángulo de incidencia en el material. Todo el conjunto de los carros se apoya en una caja de fundición llamada delantal o carro portaherramienta, que tiene por finalidad contener en su interior los dispositivos que le transmiten los movimientos a los carros. La caja Norton sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas que accionan un conjunto de engranajes que se encuentra en el interior de la caja. Entre las operaciones que se pueden realizar con un torno, en la siguiente imagen pueden ver las más importantes o más comunes, por así decirlo. Tenemos el cilindrado, que es nada más que hacer un cilindro más pequeño partiendo de otro cilindro más grande. Tenemos el torneado cónico, que consta de dar forma de cono o troncos de cono. También luego sigue lo que vendría siendo los contornos, que se basa en dar forma a una parte del cilindro base, por así decirlo. También podemos dar forma, lo que consta es de hacer diferentes formas sobre el cilindro base. Tenemos también lo que es el achaflanado, lo cual se basa en hacer un chaflán o un corte o rebaje en una arista de un cuerpo sólido. También tenemos el tronzado, el cual se basa en cortar la pieza una vez ya terminada. Tenemos el roscado, que consta de hacer roscas para tuercas y tornillos. El mandrinado, que se basa en agrandar un agujero. El taladrado, como su nombre obviamente lo indica, es para hacer agujeros. También tenemos el moleteado, que se basa en hacer un grabado sobre la pieza. La pieza con la que se llama, por ejemplo, moleta, que lleva en su superficie la forma de grabado que queremos hacer sobre la pieza. Por último, también tenemos en lo que se llama el refrentado, que se basa en disminuir la longitud de la pieza. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la velocidad de corte. La velocidad de corte para trabajo en un torno se puede definir como la velocidad con la cual un punto en la circunferencia de la pieza de trabajo pasa por la herramienta de corte en un minuto. La velocidad de corte se expresa en pies o en metros por minuto. Por ejemplo, si el acero de máquina tiene una velocidad de corte de 100 pies o 30 metros por minuto, se debe ajustar la velocidad del torno de modo que 100 pies o 30 metros por minuto de la circunferencia de la pieza de trabajo pasen frente a la punta de la herramienta en un minuto. En el ajuste de velocidad del torno, los tornos de taller están diseñados para trabajar con el husillo a diversas velocidades y para maquinar piezas de trabajo de diferentes diámetros y materiales. Estas velocidades se indican en R sobre minutos, revoluciones sobre minuto, y se pueden cambiar por medio de cajas de engranes con un ajustador de velocidad variable y con poleas y correas en los modelos antiguos. Al ajustar la velocidad del husillo debe ser lo más cercana posible a la velocidad calculada, pero nunca mayor. Si la acción de corte es satisfactoria, se puede aumentar la velocidad de corte. Si no es satisfactoria, hay variación o traqueteo
de la pieza de trabajo se puede reducir la velocidad y aumentar el avance. En tornos impulsados por correa, a las poleas de diferente tamaño se usan para cambiar la velocidad. En los tornos con cabezal de engrane, para cambiar las velocidades, se mueven las palancas a la posición necesaria de acuerdo con la tabla de revoluciones por minuto que está en el cabezal. Cuando cambia las posiciones de las palancas, se deben poner una mano en la palanca, con el shock también llamado, y girarlo despacio con la mano. Esto permitirá que las palancas acoplen los engranajes sin que choquen entre ellos. Algunos tornos están equipados con cabezal de velocidad variable y se puede ajustar cualquier velocidad dentro de la gama establecida. La velocidad del husillo se puede graduar mientras funciona el torno, al girar una perilla de control de velocidad hasta que el cuadrante señale la velocidad deseada.